los que temen a Dios en este día, estamos unidos en un clamor, en una oración, en una súplica. Y ojalá podamos llevar ese clamor, esa oración, esa súplica al nivel que Dios quiere que sea llevado. Porque Dios quiere obrar por la oración o por la respuesta de la oración de su pueblo. Él quiere manifestar su gloria. Así que vamos a consagrar este tiempo, estos momentos, para presentarnos delante del Señor, para atender al llamado que Él está haciendo a su pueblo. Así que voy a permitir que mi esposa le salude y luego daremos paso a un tiempo de oración para engrandecer al Señor. Amén. Buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando en esta mañana. Le damos la bienvenida y esperamos que ustedes inviten a otros para que también escuchen estas enseñanzas, estos momentos, para escuchar la palabra de Dios, que es lo más importante para cada ser humano. Así que bienvenidos y muchas bendiciones en estos días de cuarentena. Dios les bendiga y les guarde, y seguiremos adelante para hacerles oír la palabra de Dios desde nuestros hogares. Dios les bendiga. Amén, muy bien. Como ya les había dicho, estamos hoy como pueblo de Dios unidos, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios alrededor de toda la tierra. Nos hemos convocado, nos hemos puesto de acuerdo para estar orando por esta tierra, por todos los acontecimientos que están sucediendo sobre la tierra, porque no es solamente la situación que se está presentando por el coronavirus que está afectando a la humanidad entera, es todo lo que está sucediendo detrás de este acontecimiento. Como vamos a hablar en esta mañana, el título de la enseñanza tiene que ver con las alteraciones que están sucediendo en esta tierra. Así que el mundo está alterado y por eso necesitamos orar delante del Señor. Vamos a tomarnos un tiempo para orar delante del Señor y pedir a Dios que Él vuelva su mirada sobre esta tierra y se compadezca de esta humanidad y la toque y la vuelva al conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre del Señor Jesús, en este momento nos unimos con todos aquellos que de corazón limpio invocan tu santo nombre, Señor. Los que han escuchado la voz de Dios, el llamado del Señor, la convocatoria del Señor, al clamor, a la súplica, al llanto, al ruego, al ayuno, Señor Dios amado, invocando el poder de Dios sobre esta tierra, pidiendo, como tú mismo lo dijeras, Señor Jesucristo, que venga tu reino a esta tierra y que en esta tierra se haga tu voluntad, Señor, que el reino de tu santa justicia venga a esta tierra, Dios amado, en el nombre de Jesús, y que por el poder de tu palabra, Dios eterno, esta humanidad pueda atender al llamado de Dios que tú estás haciendo en estos momentos, Dios eterno, en los cuales tú te estás haciendo sentir, Señor, Dios de los ejércitos. Que la gloria de tu poder toque los habitantes de esta tierra, desde los más grandes hasta los más pequeños, desde los más sabios y entendidos hasta los más ignorantes, Dios mío, puedan atender a captar el llamado de Dios, oír el llamado de Dios, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Solo tú puedes contener, Señor, los acontecimientos que están afectando esta humanidad, este mundo, Dios amado, a causa, Señor, del mal comportamiento de la humanidad, Señor, a causa de los excesos, del pecado, de las rebeliones, oh Dios de los ejércitos, a causa, Señor, de
todas, Señor, las cosas malas que el hombre está haciendo, Señor, porque el hombre ha excedido en su maldad, en su mal comportamiento, en sus degeneraciones, Señor, en sus perversiones, en sus prácticas impías y violentas y crueles, Señor, como las que se están viendo sobre esta tierra, Padre. La iniquidad y la corrupción se han apoderado, Señor, de estas generaciones, Dios amado, razón por la cual el Dios Altísimo se está manifestando con estos juicios, con el propósito de llamar a la humanidad a la conversión, al arrepentimiento, a volverse de sus malos caminos. Por esto clamamos, Señor eterno, que vengas con poder sobre esta tierra, Señor, con palabra de redención, con palabra de conversión, Señor, con espíritu de arrepentimiento sobre esta humanidad, Señor, que tanto necesita conocer, saber de ti, Señor, necesita de entender tus caminos y volverse de sus malos caminos, Dios amado. Por eso te pedimos que traiga, Señor, sobre esta humanidad espíritu de reconocimiento del poder de Dios, de la gracia del Señor, de la necesidad de reconocer la salvación de Dios y volverse a ti, Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, solo tú puedes, Señor, transformar el corazón de los seres humanos y quitar esa violencia, esa maldad, esa corrupción, Señor, esos odios, esos resentimientos, Padre. Solo tú puedes producir esos cambios en el corazón de la humanidad que se ha estado excediendo en todo tipo y forma de pecado y de maldad, Señor, y te dan la espalda y se olvidan de ti, Señor Dios eterno. Por eso te pedimos, Dios amado, que te manifiestes con poder, Dios bendito, sobre esta tierra en estos momentos y puedas llamar a la conversión, Señor Dios mío, a las naciones, a los pueblos, Señor, a los habitantes de esta tierra, Señor, porque tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan te pertenecen, Señor. Por eso nos unimos todos tus hijos y tus hijas en este día, Señor, y en estos tiempos, a implorar el favor del Señor, a suplicar la bendición del perdón para esta humanidad, Señor. Dios mío, esta tierra ha pecado, los habitantes de este mundo han pecado en exceso contra ti. Perdona, Señor Dios mío, perdona el pecado, perdona la maldad, perdona las rebeliones, perdona el endurecimiento de corazón, perdona toda perversión que se están haciendo y practicando en estos tiempos, Padre, porque en estos días, Señor, a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo, Señor Dios mío. Por eso pedimos la intervención del Dios Todopoderoso sobre esta tierra, Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, invocamos tu nombre, Dios amado, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, creyendo que tú eres la solución, Señor, para todo lo que está sucediendo en esta tierra. Señor, inclina el corazón de los gobernantes de esta tierra, Señor Dios mío, a que pongan su confianza en ti, Señor, a que clamen al Dios Altísimo, Señor Dios mío, por sus pueblos, por sus naciones, Dios amado, porque la muerte está destruyendo, el dolor, el luto, la tristeza, Señor, se está apoderando de esta tierra, Padre. En el nombre de Jesús, por esto tu pueblo clama, tu pueblo gime delante de ti e implora tu favor y misericordia, Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por atender a nuestro ruego. Gracias por atender a nuestras súplicas, Padre Celestial, porque a ti dirigimos nuestras oraciones en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, nosotros hemos establecido un ministerio de oración y de predicación de la palabra de Dios. Creemos que Dios tiene que hablar en estos tiempos y que sea Dios quien hable. Se necesita a Dios hablando. Necesitamos que sea Dios quien hable y no el hombre. El hombre ha hablado por mucho tiempo, pero ahora es necesario que se dé lugar
a que Dios sea quien hable. Y estamos pidiendo al Señor que quite la voz del hombre y que ponga su voz, la voz que puede llevar al corazón, una voz de transformación, de cambio, una voz que puede, hermano, tocar las fibras más profundas del corazón de los seres humanos, tocar hasta lo profundo de la conciencia, como dice la palabra, hasta los tuétanos, hasta la médula del alma, que Dios pueda hablar y convencer a todos los que necesitan escuchar la palabra del Dios viviente. Así que nuestro ministerio tiene que ver con un ministerio de oración, de intercesión, pero también de divulgación de la palabra del Señor. Un ministerio de palabra de Dios, que es la que estamos llevando en estos momentos. Así que sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra de Dios. Les había dicho que íbamos a tratar un tema en esta mañana que lo titularemos las alteraciones del gozo y del dolor. Para esto les voy a pedir que por favor nos dirijamos a la Biblia, la palabra del Señor, y vamos a hacer un paralelo entre dos pasajes de la Biblia, dos profetas como son el profeta Jeremías y el profeta Joel. Hoy estaremos tratando lo que el Señor nos habla y directamente habla al pueblo de Dios en lo que tiene que ver con el llamado a un tiempo como el que estamos viviendo hoy día. Así que vamos a ir al profeta Jeremías, capítulo 25, verso 30 al 33, y va preparando también su Biblia allá en Joel, en el capítulo 2. Me dispongo a leer Jeremías capítulo 25, verso 30 al 33, que dice así la palabra del Señor. Tú pues profetiza contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y de nación en nación. Grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, es decir, no se dolerán de ellos, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esto es lo que dice el Señor a través de Jeremías para estos tiempos. Ahora miremos lo que nos dice el Señor a través del profeta Joel, y haremos un paralelo entre estos dos pasajes de la Biblia. Dice así la palabra del Señor: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ellas. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios añada la bendición necesaria a su palabra mientras va a ser ministrada, predicada, anunciada en esta mañana. Quiero iniciar haciendo las siguientes afirmaciones con respecto a todo lo que está sucediendo en nuestro mundo en este momento, y quiero referirme a las alteraciones que se están viviendo sobre esta tierra.
De repente nuestro mundo ha sido alterado en todo su orden. Todo como el mundo estaba fue alterado. Se alteró el orden de la familia, se ha alterado la economía mundial, se ha alterado los deportes, se ha alterado el arte, se ha alterado hasta todo lo que tiene que ver con Hollywood, se ha alterado, mi hermano querido, los viajes internacionales, el comercio, se ha alterado en este momento la vida del más pequeño hasta la vida del más grande, se han alterado las funciones bancarias, se ha alterado el transporte grande y pequeño, se ha alterado la movilidad de los seres humanos sobre la tierra, se ha alterado la forma como los seres humanos estaban viviendo, comiendo y hasta durmiendo. Es decir, que todo en este momento ha sido alterado por los acontecimientos que se están realizando. Así que, mi hermano, quiero introducir esta palabra teniendo en cuenta esta realidad que estamos viviendo en este momento. Pero si hay algo que en este momento se está alterando, tiene que ver con el sufrimiento y lo que tiene que ver con los duelos y también con los goces de la vida, que es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar en este momento. Pero si hay algo que está sufriendo alteración, es las celebraciones, repito, del gozo y de la tristeza. Así que la alteración ha llegado a tal punto que todo lo que tenía que ver con el gozo de los seres humanos, en esta semana que es conocida como la Semana Santa, pero que la mayor parte del tiempo o de la humanidad la habían dedicado para el gozo, para los viajes, para las vacaciones, para estar por allá sosegados, para estar en gozo y en libertad, ha sido completamente alterado y no pueden llevar a cabo esas prácticas comunes de la vida diaria de la sociedad. De alguna manera, Dios ha hecho que eso sea alterado. De la misma forma, lo que tiene que ver con los duelos, como se sabe hoy día, la tierra está siendo colmada de mortandad de miles y miles de personas, como se nos está informando, y es tan fuerte la situación que se está viendo en esta tierra, que los duelos no se pueden hacer por los que están muriendo. Es el caso de algunos lugares de unos países cercanos que se nos dice que la gente está muriendo en sus casas y en los estados las autoridades ni siquiera tienen tiempo para ir a hacer los levantamientos y se tiene que convivir con los muertos. Hemos visto imágenes de personas que tienen que sacar a sus muertos hasta de rastra para ponerlos fuera porque se están descomponiendo y están alterando la salud y todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. De eso se trata, mi hermano, y lamentablemente no hay lugar, no hay tiempo ni ocasión para hacer el duelo. Se tienen que permitir que se lleven a los muertos y que se entierren o que se quemen sin haber lugar para llorarlos y para hacerles los duelos acostumbrados en la sociedad. Así que la Biblia habla, mi hermano, a través de estos profetas, de esta tremenda realidad, que vendrían tiempos en los que los duelos y las celebraciones no se podrían realizar a causa de la situación que se estaría viviendo. Eso es algo real en nuestros días, ya no es algo que se está hablando que va posiblemente a suceder. No, estamos hablando de una realidad, de una alteración que toca las fibras más profundas de la vida de los seres humanos. Así que miremos lo que nos dice la Biblia en estos casos. Dice la palabra, la Biblia, que no se podrían realizar estas cosas a causa del rigor de los acontecimientos. Estos acontecimientos y el rigor de estos mismos, que no es otra cosa que el juicio de Dios, ha alterado
todo lo que tiene que ver con los eventos sociales, ya sean de gozo, de esparcimiento, de parques y de lo demás, y también de los mismos duelos que tienen que ver con la muerte y la tragedia que se está viviendo. Es decir, mi hermano, que la alteración llega a tal grado que no hay tiempo para llevar a cabo todas estas cosas. Se habla más directamente de la alteración del gozo y de los duelos que tanto pueden significar para la vida humana. Pero así están las cosas en este momento. La Biblia nos dice a través del profeta Joel lo siguiente. Dice que el pueblo debería ser convocado. Dice así, Joel se dirige al pueblo de Dios para convocarlo al ayuno, a la oración, para ser librado del poder de los acontecimientos que puedan estar sucediendo. Este es un momento para el pueblo de Dios de convocatoria, de arriba del trono de Dios, de la presencia del Padre, ha salido la orden de una convocatoria universal para el pueblo del Señor, a un tiempo de oración, de búsqueda, de arrepentimiento, de reconocimiento del estado de la vida de los seres humanos, inclusive del mismo pueblo del Señor que ha venido viviendo una vida espiritual liviana, que no corresponde al verdadero llamado del Señor. Así que la convocatoria del Señor tiene que ver con eso, a consagrarnos al ayuno, a la oración y a la búsqueda de la presencia del Señor. Esta convocatoria tiene que ser muy bien entendida. Claro, la mayor parte de los hijos de Dios, si no todos, están allá recluidos en sus hogares. Pero ¿a qué se ha estado dedicando el pueblo de Dios o la gente en general? Mi hermano, ayer fui por alguna razón a sacar una fotocopia a una miscelánea un tanto inmensa, grande, y la gente llegaba allí a comprar, a preguntar si habían juegos de mesa, todo tipo de juegos distractores. ¿Y sabe cuál era la noticia? No hay, se agotaron. Porque todo el mundo se ha volcado a buscar medios y formas de distracción. Preguntaron por películas, no hay. Mi hermano querido, quiero llamar la atención en este caso a los hijos del Señor. La convocatoria de la cual el Señor nos está hablando no es que agotemos y nos hartemos con todo tipo de juegos o agotemos todo tipo de películas y demás, porque para eso es que Dios nos tiene seguramente allá recluidos. No, la convocatoria que Dios ha hecho no es para agotar el tiempo en semejantes cosas. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. La Biblia nos dice que la convocatoria debía ser para una cosa en especial: consagrarnos al Señor, buscar la presencia de Dios, no para seguir en nuestros propios caprichos. Dice la Escritura a través del profeta Joel lo siguiente: tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno y convocad asamblea. La trompeta en Israel, en el pueblo hebreo, tenía un uso más o menos en una proporción más o menos similar a la que tiene en la cultura católica las campanas. Las campanas en la cultura católica se utilizan para emitir sonidos de convocación a diferentes cosas, a los duelos o a otro tipo de actividades religiosas. Pues tomando en cuenta esto, la trompeta en Israel tenía una diversidad de usos. Se tocaba para congregar las personas a una reunión espiritual, se tocaba para anunciar un peligro, se tocaba para convocar a la guerra. En fin, el instrumento de la trompeta
tenía el propósito de llamar, de advertir, de convocar según el sonido que se emitiera. El pueblo entendía, conocía los diferentes sonidos de la trompeta y sabía cuando se emitía un sonido, el pueblo sabía a qué se le estaba llamando, qué se estaba indicando, de qué trataba ese sonar de trompeta. Y para convocar de parte de Dios a la asamblea, al pueblo, había un tipo de sonar de trompeta que es al que se está refiriendo el profeta Joel. Se hace sonar en la trompeta como un llamado de parte de Dios a una convocación santa por algo, por una situación especial en la que Dios quiere congregar a su pueblo para hablarle y para convocarlo a algo que Él tiene que hacer o decirle al pueblo. Así que el Señor convoca usando la trompeta. Y luego dice la palabra del Señor, en el verso siguiente nos dice, por favor vean allá en su Biblia, quiero que desmenucemos cuidadosamente este versículo. La Biblia dice, reunir al pueblo. Ya sonó la trompeta, ya el pueblo está advertido, el pueblo está atendiendo, quizá corriendo a ese llamado porque es un sonar de trompeta que dice o indica que es Dios el que está convocando. Y el pueblo corre a ese llamado, a esa gran convocatoria. Dice la palabra reunir al pueblo. Pero luego la Biblia nos dice y nos habla de la calidad de esa reunión, de esa asamblea. Y nos dice la palabra del Señor, santificad la reunión. Santificad la reunión. En la cultura hebrea existe una palabra que tiene un significado muy grande y que quiero usarlo en esta mañana. Y tiene que ver con la palabra kiruchim. Kiruchim tiene el sentido de consagración, de convocatoria para una consagración. Y aquí lo que nos dice la palabra del Señor es que Dios estaba llamando a una consagración. En la cultura hebrea, todo lo que se hacía para Dios tenía que pasarse por kiruchim, es decir, por consagración. Todo lo que el hombre quisiera hacer para Dios tenía que pasarlo por la consagración, por el sentido y valor de kiruchim. El día de reposo, mi hermano, tenía que ser un tiempo, según Dios, un tiempo consagrado, un tiempo santificado. Kiruchim, desde el sábado, el viernes, en la última hora del día, es decir, a las 6 de la tarde, se consagraba el día y ese era un tiempo al cual el pueblo se tenía que dedicar única y exclusivamente a la atención de Dios, a la oración, a estar con Dios, porque era un tiempo consagrado, era el tiempo kiruchim en el cual el pueblo se consagraba única y exclusivamente para Él. Así que todo lo que el pueblo hebreo hacía para Dios tenía que pasar por kiruchim. La ofrenda que se hacía tenía que ser con antelación, tenía que ser consagrada. Y lo que no era consagrado no era acepto delante de Dios. Los reyes eran consagrados, los sacerdotes eran consagrados, los hijos eran consagrados, los templos eran consagrados. Pero finalmente, en términos generales, el pueblo de Dios era un pueblo que tenía que ser consagrado a Dios. Y el día que el pueblo dejara de estar dentro de kiruchim, es decir, dentro de esa consagración, dejaba de ser el pueblo de Dios, porque Dios acepta como suyo y para Él única y exclusivamente lo que es kiruchim, lo que es consagrado al Señor. Y aquí el Señor no está convocando cualquier tipo de asamblea. Él
está diciendo que deben consagrar, santificar la asamblea, y que durante ese tiempo el pueblo tenía que estar en Kiddushim, es decir, en consagración, dedicado única y exclusivamente para él, no para otras cosas, no para agotar todos los juegos habidos y por haber, no para agotar todas las películas y demás que puedan existir. Recuerden que es una convocatoria hecha por el Señor, y que el pueblo debe estar delante de él única y exclusivamente para él, que su espíritu, que su alma y que su cuerpo, que todo su ser esté íntegramente consagrado al Señor, porque es un tiempo de consagración para él, con una función en especial que tiene que ver con el clamor, con la oración, con la súplica, con la atención a su santa y maravillosa palabra. Entre la entrada, dice la palabra, entre la entrada del altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. A esto era que tenía que consagrarse en esa gran convocatoria. Pero quiero retornar un poquito más al contenido del verso anterior. No solamente dice que había que consagrar, santificar la reunión, sino que ahora se va a dirigir a puntos específicos y personas específicas de todo el conglomerado del pueblo. Dice la palabra, juntad a los ancianos. Los ancianos, los viejos, presentarían cierto grado de dificultad para congregarlos por sus dificultades de movilidad, pero era tan apremiante el momento que Dios dice, no me los dejen por fuera, deben congregarlos, deben consagrarse también, deben hacer Kiddushim, en esa asamblea deben estar presentes los de mayor edad, ellos deben estar allí por encima de todas sus limitaciones y dificultades, debían ser congregados también. Además nos dice la palabra del Señor seguidamente, además de congregar a los ancianos, dice, congregar a los niños. Mi hermano, mantener en una asamblea, no una escuela dominical como nosotros la conocemos comúnmente, en la que en una escuela dominical regularmente en un espacio están los ancianos, en otro espacio están los adultos, en otro espacio están los adolescentes, en otro espacio están los niños, y en otro espacio por allá en lo que llamamos cuna para los niños. No, la cosa no era así, era una asamblea donde todos debían estar allí reunidos en el mismo propósito, en el mismo espacio, con las mismas disposiciones para hacer lo que Dios demandaba. Usted se imagina lo que era tener una multitud de niños a los que no se les permitía darles alimento, y después de ciertos momentos el hambre pondría en inquietud a los niños, muchos llorarían, pero además de eso la Biblia nos dice y nos dirige a otra parte del pueblo muy significativa, dice, y a los que maman. Dios hace una diferencia entre los niños que ya pueden caminar, correr, ir y venir, mi hermano, y que ya pueden hasta hablar y pronunciarse, con los niños de brazo, de pecho, y la Biblia dice que debía congregarlos a ellos también. Alguien podría decir, eso es fácil, porque si la madre del niño es convocada, pues por consiguiente llevaría al niño también y lo incluiría en esa asamblea. Pero la idea va mucho más allá de eso, porque se trataba de que a ese niño de brazos no se le podía dar alimento. Eso significa que después de algunas horas ese niño entraría en ansiedad, en preocupación. El hambre lo llevaría a un estado de llanto y de desespero que haría que, mi hermano querido, esa convocatoria estaría en unas condiciones muy especial. Dejando allí el asunto, mi hermano, quiero decirles que Dios tiene un propósito. Alguien dirá, ¿qué sentido tiene que se convoque personas quizás desválidas como los ancianos, o niños inquietos que no entienden lo que está sucediendo como los que ya caminan, y aún más allá los niños que no pueden hablar, que no pueden pronunciarse, que no entienden lo que está haciendo, pero se le está llevando a semejante rigor? Mi hermano querido, alguien podrá decir,
¿qué sentido tiene ese tipo de convocatorias? Puede calificarse aún de inhumana y de cruel. Pero quiero decirle, mi hermano querido, que Dios escucha el llanto preocupante de los niños. La Biblia nos dice que en una ocasión, en los tiempos de Abraham, una mujer que había sido despedida del hogar de Abraham, fue lanzada fuera con su hijo, y en el desierto dice la palabra del Señor que el niño estaba muriendo, y cuando este niño estaba muriendo, la madre, para no verlo morir, nos dice la palabra del Señor que ella lo dejó a la distancia para que él muriera en la soledad. Pero dice la Biblia que cuando este niño, en la agonía de la muerte, empezó a llorar, dice la Biblia que Dios desde el cielo escuchó el llanto del niño. El llanto de un niño en agonía de muerte por el hambre y por la sed, mi hermano, conmovió el corazón de Dios y hizo que Él mirara sobre ese niño y sobre esa madre. Y Dios vino y habló a esta madre y le proveyó el agua y el alimento, y además le dio una promesa grande para el futuro, y le dijo que sería una nación grande que hasta el día de hoy permanece. Y la salvación vino para esa familia, no por la oración de la persona adulta, sino por el llanto doloroso de muerte, prácticamente por el hambre de esta criatura. Entonces aquí podemos entender el sentido que tiene la gran convocatoria del Señor. Sería una asamblea a donde habría el dolor triste del anciano a causa del hambre y del dolor y de todas estas cosas más. Los niños también llorando, los de brazos llorando, pero además de eso la Biblia menciona otro grupo en especial. Óigalo bien, mi hermano. Y dice la Biblia: salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Se dirige en esta ocasión al grupo de personas que podían estar celebrando el momento más importante de la vida. Estarían consumando su matrimonio allá en la cama nupcial. Pero es tan apremiante la situación que dice: señores, el momento es tal que se debe abandonar todos esos placeres personales, todos esos gozos personales, y salir de allá y unirse a esta gran convocatoria. Alguien podrá decir: esto es exagerado, esto no tiene sentido. La razón humana, la mente humana no entendería esto. Esto solamente lo entienden los espirituales. Esto solamente lo entienden los que conocen el llamado de Dios y el propósito que Dios tiene en estos momentos. Mi amado querido, la Biblia dice que todos fueron convocados. Podemos imaginarnos cuál sería la situación, el ambiente de esa gran asamblea. Pero el fin de esta convocatoria tenía algo en especial. Dice la palabra del Señor: entre la entrada y el altar lloren. Debía, mi hermano querido, la gente dolerse por lo que estaba sucediendo. La tierra estaba bajo grave peligro. Recordemos que en el caso del profeta Joel nos está hablando de unos juicios devastadores que estaban cayendo sobre la tierra y la estaban devastando. Había venido una plaga que estaba matando la humanidad entera. Había venido un verano que había agudizado mucho más la situación, y estaban sucediéndose en tremendos incendios que estaba quemándolo todo. El hambre, el dolor, la muerte y la miseria era tal que era un tiempo apremiante para convocar la gente a un clamor, para que viniera de la presencia del Señor la ayuda, para que solamente la mano de Dios podía contener
el rigor del acontecimiento que estaba sobre esa tierra. Y hoy día lo que está sucediendo, mi hermano, el único que puede contener todo lo que está sucediendo, porque nadie sabe hasta dónde va a llegar, mi hermano, hasta dónde va a llegar las consecuencias de estos juicios que están cayendo sobre la tierra. Y el único que puede contener todo esto se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Él está convocando a su pueblo para que lloremos. No debe ser cualquier tipo de reunión, mi hermano, sino que tiene que tener unas características especiales. Dice: en la entrada del altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, mire lo que dice, el contenido del clamor, el contenido de la oración, de la convocatoria, mi hermano, tenía un propósito. La Biblia dice en detalle: y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. El sentido de la convocatoria era con una razón. Había que humillarse delante de Dios y reconocer la condición moral y espiritual de la humanidad, del pueblo, de las personas, de la gente. El Dios Altísimo dice en la oración, en la súplica, con lloro, con llanto, lamento, mi hermano, tienen que implorar el favor de Dios y decirle que perdone la tierra, perdone al pueblo, porque el pecado y la maldad ha estado excediendo. Mi hermano querido, escuchaba la entrevista de un personaje en la noche anterior, en la que él decía que el momento más especial y hermoso, inolvidable de su vida, era uno que él había estado en un jacuzzi con un grupo de mujeres y de hombres, y que habían hecho de todo. No hubo límites, y él decía con una libertad enorme, como que estuviera diciendo lo mejor de su vida. Estaba diciendo que esa era la experiencia más agradable de su vida, a donde el sexo y todo lo que habían practicado era sin límites entre hombres y mujeres, es decir, una orgía, y a eso le llamaba bueno. Que dice la palabra de Dios que vienen tiempos en el que la gente le dirá a lo malo bueno, y a lo bueno le dirá malo. Y él decía, mi hermano, que en su vida de sexualidad lo había hecho todo y con todos, con hombres, con mujeres, con animales, y cuanta cosa hubiese existido. Para él eso era lo bueno, lo agradable, porque era una persona sin límites. Y ahí, mi hermano, está la imagen de lo que representa la humanidad en la que vivimos hoy día. Y todavía se pregunta por qué Dios está trayendo todo este tipo de cosas. Porque la maldad del ser humano ha llegado al exceso, la violencia, la injusticia, la crueldad, los odios, mi hermano, el bestialismo, y todo lo que usted ni siquiera se imagina está sucediendo. Y todo esto, mi hermano querido, está trayendo estas consecuencias. Y para el pueblo de Dios es el momento de convocar, porque también el pueblo del Señor tenemos que reconocer que hemos hecho lo malo. Muchos hijos de Dios han excedido, se han dejado llevar también por las mismas contaminaciones y prácticas del mundo. Y Dios conoce de la contaminación de los hijos de Dios. Y por eso Dios está llamando, mi hermano, a los hijos de Dios a pedir perdón por todas las maldades, por la falta de consagración. Nosotros ya hemos oído lo que nos dice la palabra del Señor. Dios no acepta nada como suyo si no es consagrado, si no ha estado puesto en kiruchim. Nadie pertenecerá al Señor a menos que sea consagrado. Su vida, así usted diga que es hijo de Dios, que lee la Biblia, que ayuna, que brinca y que zapatea para el Señor, mi hermano. Si usted no tiene una vida consagrada, su vida no está consagrada en espíritu, en alma y en cuerpo. Si usted no tiene kiruchim para su vida, si usted no tiene una consagración verdadera, usted no es de Dios, porque nada es de Dios a menos que sea legítimamente consagrado a Él.
Hay muchos que hoy dicen que son de Dios, pero no saben nada de consagración. Los únicos que son de Dios en verdad son los que han puesto su vida en Kiruchim, son los que han puesto su vida en verdadera consagración. Así que Dios tiene razones, mi hermano, para estar llamando a su pueblo. Ahora, por la premura de lo que estaba sucediendo, Dios está convocando a su pueblo a una búsqueda especial de duelo delante del Señor. Quiero tomar la palabra duelo para hablar sobre él. ¿Qué significa duelo, mi hermano? Duelo tiene la connotación de enfrentamiento, de enfrentarse con un adversario, con un contrincante. Y en este caso, mi hermano, el duelo tiene que ver con la idea de enfrentarnos a Dios. Dios está llamando a su pueblo, está llamando a cada uno de sus hijos, lo está llamando a un duelo, es decir, a enfrentarnos a Dios, con un pleno reconocimiento de nuestros delitos, de nuestros errores, a reconocer que no hemos puesto nuestras vidas en Kiruchim para el Señor, en que no hemos puesto nuestras vidas en verdadera consagración para Él. Así que tenemos que enfrentarnos, dolernos, entrar en ese duelo delante del Señor, ponernos delante de Dios que lo hemos convertido en nuestro adversario. Dios no quiere ser para nada nuestro adversario, pero Él quiere que nosotros nos enfrentemos a Él y que delante de Él, como dice la Escritura, reconozcamos que hemos pecado, que hemos hecho lo malo. Dios quiere llevarnos delante de su tribunal, mi hermano, para que nos enfrentemos, para que tengamos ese duelo delante de Él y que nos demos por vencidos. En un duelo, mi hermano querido, tiene que haber un vencedor y un vencido. Ni crea ser humano alguno que podrá vencer a Dios. Estamos llegando en duelo delante del Señor, pero en ese duelo debemos reconocer con humildad que Dios es más poderoso que nosotros, que Dios es más poderoso que el hombre, que Dios es el omnipotente y que nosotros somos criaturas extremadamente débiles y que en ese duelo todas las veces habrá un perdedor y ese perdedor se llama ser humano, se llama hombre, se llama mujer, se llama viejo, se llama niño, se llama anciano, llámese como se llame. En ese duelo, mi hermano querido, que Dios nos convoca es para que entendamos que Dios tiene la razón y que tenemos que doblegarnos, caer vencidos, derrotados y no seguir luchando contra la corriente llamada Dios, porque si seguimos enfrentándonos con soberbia y desobediencia ante Él, vamos a ser destruidos. En este duelo que Dios convoca a sus hijos, es un duelo para declararnos vencidos por Él. Y si nos declaramos vencidos, si tiramos la toalla, no vamos a ser destruidos. Pero si nos llenamos de soberbia y no reconocemos quién es Dios para nosotros, finalmente nuestro adversario nos va a destruir. Así que, mi hermano, llamo la atención sobre el significado del duelo al que el Señor nos está llamando. Nos está llamando a que nos enfrentemos a nuestro Creador, a nuestro Dios, con el fin de que reconozcamos nuestros delitos y nuestros pecados. En estos momentos, mi hermano querido, hay un cementerio de dolor, de muerte, de personas creyentes que han muerto por el coronavirus. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay ya cientos de pastores que han muerto? ¿Por qué hay cientos de creyentes en Jesucristo que han muerto? Hay una respuesta: el descuido, la imprudencia, porque no han entendido el significado de la convocatoria del Señor. Ya han empezado a jugar con la superfe y a retar a Dios saliéndose y corriendo para todos lados. La Biblia nos enseña el significado de la convocatoria. La convocatoria es para parar de correr. La convocatoria es para parar de hacer lo que el hombre cree conveniente.
La convocatoria es para cesar de todo lo que el hombre ha estado haciendo y venir a hacer lo que Dios quiere que se haga en estos precisos momentos. Es el momento para el duelo. Es el momento para venir a hacer lo que Dios dice. Y Dios dice que nos debemos congregar para clamar, para ayunar, para buscar la presencia del Señor, para llorar en su presencia pidiendo perdón por nuestros pecados. Quiero finalizar en esta tarde esta mañana, llevándolos a lo que dice Isaías en el capítulo 26, el verso 20 y 21, a donde Dios dice qué debe hacer el Hijo de Dios en el tiempo de la destrucción, del juicio de Dios, que es lo que no ha entendido el pueblo del Señor y lo han estado retando. Dice la palabra del Señor: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Oiga bien, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Fuera de la convocatoria, fuera de la reunión, fuera de la asamblea de los santos del Altísimo, mi hermano, allá afuera está el destructor. Y aquel que se atreva a retar al Señor, por creyente que pueda llegar a ser, lo está sorprendiendo el poder de la muerte. El verso 21 nos dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos. Mi hermano querido, nosotros debemos entender el sentido de la convocatoria del Señor. Hay muchos que están todavía retando a Dios en muchos países del mundo, haciendo reuniones, cuando Dios está diciendo, mi hermano, es que debemos obedecer la convocatoria de la salvación por la vida. Así que Dios no quiere que sus hijos mueran. Él quiere que sigamos viviendo, pero dentro de los términos de la convocatoria del Dios Altísimo, porque esta no es la voz del hombre, no es la voz de un presidente, mi hermano, no es la voz de un gobernante, es la voz del gobernante celestial, el que está convocando al llamado de Dios a que su pueblo se reúna a clamar al cielo por la salvación para esta tierra. Esta es la palabra de Dios. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Señor. ¿Qué está haciendo cada hijo de Dios allá en su hogar? ¿A qué se están dedicando los hijos de Dios? Estamos de duelo delante del Señor, para declararnos vencidos, reconociendo nuestros delitos, para gemir, para lamentarnos delante de Dios. ¿O estamos agotando todo el arsenal de películas? De nada sirve una convocatoria de estas, ni crea cual hijo de Dios hace esto, que logrará algo de parte del Señor. No han entendido el sentido de la convocatoria, no han entendido el sentido del llamado de Dios. No estás recluido, hijo de Dios, allá en tu casa, hermano, para agotar todo el arsenal de películas. No, mi hermano, para agotar todos los fuegos hasta hartarte de ellos y aburrirte de tu encierro. Estás convocado allí para buscar la presencia de Dios, para consagrarte, para hacer un kiuchín personal, y si no lo haces, habrás perdido el tiempo y nada habrás logrado de la presencia de Dios. La convocatoria es para santificarla y para consagrarnos al Señor y reconocer que necesitamos del favor y de la misericordia del Señor. Si la reunión no se hace en los términos del Señor, habrás perdido tu tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, de nuestro Señor. Dios mío, tú eres el que tienes la razón. Tú eres el Señor que está convocando a su pueblo. Y tú eres quien pone las condiciones para esta convocatoria, Señor.
Las razones son las tuyas, las condiciones son las tuyas, Señor. Y tú nos estás convocando a un clamor, a una súplica, a una humillación, Señor, a buscar profundamente la presencia de Dios. Quieres lograr en tus hijos un verdadero kiruchín, Señor, una verdadera consagración, que es lo que tú estás buscando de tu pueblo, Padre mío, que podamos entender el sentido de esta convocatoria y que podamos quebrantarnos, romper las durezas de nuestro corazón, Señor, y declararnos vencidos delante de Jesucristo nuestro Señor, y entender el fin y el propósito, Dios amado, de esta santa convocatoria. Padre, en el nombre de Cristo, envío esta palabra a los corazones de todos los que oyen, Señor, y entiendan esta palabra, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús nuestro Señor. Que nada ni nadie puede impedir que esta palabra llegue a los que la necesitan, a los que necesitan oír la voz de Dios, creyentes y no creyentes, Padre, puedan oír este llamado, esta palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, porque en el nombre de Cristo convierto a los vientos en mensajeros y convierto a los medios electrónicos en mensajeros de esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amigos y hermanos, quiero decirles que Dios tiene un propósito redentor. Dios nos llama a que vengamos a Él, porque en Él está la esperanza, en Él está la vida, en Él está la salvación. Pero si atendemos debidamente el llamado de Dios, el llamado de Dios tiene unas características, tiene unos propósitos, tiene unas condiciones que es necesario que las entendamos, porque si no las entendemos, habremos pasado las semanas y las semanas y no habremos logrado los propósitos que Dios quería lograr a través de nosotros, su pueblo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, abre tu corazón para Él, porque Él es tu esperanza, tu salvación, tu castillo y todo lo que necesitas de Él. Él es tu amparo y tu fortaleza. Dios te bendiga. Yo te bendigo en el nombre del Señor. Te bendigo a través de la oración, te bendigo a través de esta palabra, te bendigo a través del mensaje que he llevado a tu corazón en el nombre del Señor. Dios te bendiga y te guarde. Hasta una próxima oportunidad, que veremos la segunda parte del mensaje que tiene que ver con la palabra de Jeremías para el pueblo. Dios te bendiga.